Muy buenos días. Es un gozo empezar nuevamente juntos el día estudiando la palabra de Yahweh. Le damos gracias porque nos permite compartir el mensaje en Reflexiones Matinales Llave de David. Oremos para que el Espíritu de Yahshua nos haga entender, comprender y meditar en el tema de hoy, que lleva por título Explicación de los sacrificios diarios que se hacía en el santuario. El texto bíblico lo encontramos en Éxodo capítulo 29 versos 38 y 39 que nos dicen: Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Veamos acerca de las ofrendas y sacrificios que se ofrecían sobre el altar. Cada día se ofrecía un animal sobre el altar por la mañana y otro por la tarde. El sábado, la ofrenda era doble: 2 animales por la mañana y 2 animales por la tarde. En los días de fiesta, a veces se ofrecían 7 animales sobre el altar. Por 7 días seguidos, 7 animales cada día, aparte de los sacrificios matutinos y vespertinos. En realidad, había tantos animalitos inocentes que eran traídos por el pecador cada día. Esos sumaban miles de animales cada año, una cantidad impresionante. Era un servicio sangriento. El santuario siempre tenía sangre corriendo, todo el tiempo. Todo el tiempo se veía la muerte. Preguntamos: ¿por qué tanto sufrimiento de animales inocentes? ¿Por qué el Padre Celestial dio esas instrucciones? El mismo Yahweh que dijo no matarás, el mismo Yahweh que no quiere la muerte de ninguno de sus seres creados. Él dio órdenes de matar tantos animales y derramar tanta sangre. ¿Por qué? Nuestro Padre Celestial quería enseñar una lección tremenda a su pueblo. Él quería mostrar lo terrible y horrendo que es el pecado. Él quería grabar en la mente de todo adorador la tremenda realidad que el pecado lleva a la muerte. El apóstol Pablo en Hebreos dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La paga del pecado es muerte. Y todos esos animales, tanto dolor y sufrimiento de víctimas inocentes, nos recuerdan el sufrimiento de la víctima de Yahweh, el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. El Cordero sin mancha ni contaminación, sin defecto, que fue entregado para pagar por los pecados de los seres humanos. Con la muerte del Mesías en la cruz del Calvario, cesaron los sacrificios y las ofrendas. Daniel 9:27, Mateo 27:51. Que nos muestra el episodio de cómo el velo se rasgó de arriba a abajo y quedó descubierto el lugar santísimo, el fin del santuario terrenal. Uno de los sacrificios más importantes es la ofrenda o sacrificio por el pecado. Este tipo de ofrenda era la que traía lo más cerca al santuario y a la presencia de Yahweh. No hay ninguna otra parte del santuario que traiga al adorador tan cerca del santuario y de Yahweh como cuando se ofrece su ofrenda por el pecado. Cuando de rodillas confiesa su pecado y se aferra de la promesa divina del perdón. Hermanos, eso tiene una lección para nosotros. Nunca estará más cerca del Padre el pecador que cuando arrepentido viene al pie de la cruz, cuando el Espíritu Santo hace la obra y esa persona recibe al Mesías en su corazón y permite que Yahshua entre en su vida. El pecado es la transgresión a la ley de Yahweh. Por eso se nos dice que el que era culpable de haber transgredido uno de los mandamientos de Yahweh debía traer una ofrenda por el pecado. Con la sangre se hacía la expiación. La muerte representaba el sacrificio
la paga del pecado. Pero la sangre era llevada dentro del santuario para hacer expiación. El pecador transfería su pecado a la víctima inocente. Al poner sus manos sobre el animal, confesaba sus pecados. Y entonces, simbólicamente, sus pecados pasaban del pecador arrepentido sobre aquel animalito. Y ahora, el animalito era un pecador. Nada había hecho. Era inocente. Pero el animal tenía que morir, porque la paga del pecado es muerte. La vida del animal era tomada en lugar de la vida del pecador, simbolizando así la muerte del Cordero de Yahweh que ofrecería su vida en lugar de los pecados del mundo. Ahora, la sangre del animal no tenía poder para remover el pecado. Eso lo dice el apóstol Pablo en Hebreos 10:4. No era en realidad la sangre del animal que podía limpiar el pecado. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¿Tenía poder para quitar el pecado esa sangre? No. Esa sangre representaba la sangre del Mesías. Y en esa sangre el pecador penitente revelaba su fe en el sacrificio del Hijo de Yahweh. Cada ofrenda por el pecado tenía que ser sin defecto, tipificando así la vida perfecta del Mesías, sin defecto. En algunas ofrendas por el pecado, la sangre no era llevada dentro del santuario, sino que se tocaba los cuernos del altar. Pero en el caso donde la sangre no era llevada dentro del santuario y rociada, entonces el sacerdote tenía que comer una porción de la carne de esa ofrenda. Tomen en cuenta eso, que es muy importante. Porque cuando el sacerdote asimilaba la carne en su cuerpo, al comerla de la ofrenda por el pecado, esa carne llegaba a ser ahora carne de su propio cuerpo. Y cuando él hacía la obra en el santuario, entonces tipificaba al Mesías que cargó sobre su cuerpo los pecados de todos nosotros. Así que aún el sacerdote, al comer de la carne, representaba así al Mesías, que llevó en su cuerpo los pecados de todos nosotros. Así nos dice 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero. Este tema continuará. Que Yahweh nos bendiga. Pasemos un lindo día de la mano de nuestro Mesías. Hasta mañana.